Durante el ataque, yo preparaba mi cosecha para vender. Escuchamos disparos y todos corrimos. Ahora todo mi pueblo ha desaparecido. Todo es cenizas. El conflicto parece interminable. Palabras de Rosalina Maciel, originaria de Cabo Delgado, Mozambique, sobre el impacto de la violencia yihadista en la región. La historia de Rosalina no es única. Se escucha en todo Cabo Delgado, donde, según Médicos Sin Fronteras, 50,000 personas fueron desplazadas de sus hogares este año debido a un aumento de la violencia. Este aumento es el más reciente en un conflicto que desde 2017 ha matado a más de 6,000 personas y obligado a cientos de miles a dejar sus hogares. Lo que inició como ataques aislados a policías y aldeas se volvió una insurgencia prolongada. Un apagón mediático impuesto por el gobierno limita el acceso de la comunidad internacional a la información. Por lo tanto, la insurgencia es ahora una de las crisis humanitarias menos cubiertas del mundo. Y la violencia no muestra señales de detenerse. Entonces, ¿cómo llegó Mozambique a este punto? ¿Cómo Cabo Delgado, con uno de los mayores yacimientos de gas, pasó de ser una provincia prometedora a un campo de batalla? ¿Y hay alguna manera de detenerlo? Antes de responder nuestras grandes preguntas de hoy, necesitas conocer algunos datos sobre Mozambique. Es una nación mayormente cristiana, excepto en las provincias norteñas de Cabo Delgado y Niassa. La etnicidad influye en todos los aspectos de la vida aquí, desde la política y economía hasta los conflictos. Tercero, y quizá lo más importante, Frelimo ha gobernado Mozambique desde su independencia en 1975, y la suerte de los locales depende de mantener contento al partido único. Ahora analicemos los eventos del 5 de octubre de 2017, considerado el inicio de la guerra. Ese día, 30 hombres armados tomaron Mozamboa de Praia, una ciudad portuaria en Cabo Delgado, y la retuvieron 48 horas. Atacaron la estación de policía, robaron armas y municiones, y mataron a varias personas en un ataque que la policía calificó de indiscriminado para sembrar miedo y desorden público. Fue el primer ataque de un grupo que aún no tenía nombre oficial. Algunos los llamaban Al-Shabaab o Al-Sinar wal-Jama, mientras que los reporteros de Mediafax los nombraron Swahili Sunna. El nombre Al-Shabaab se conservó porque, aunque no tenían lazos oficiales con el grupo somalí, usaban tácticas similares. ¿Decimos Al-Shabaab aquí porque es más fácil de pronunciar? Sí, y número 2 es el nombre con el que la mayoría de la gente ya está familiarizada. Para evitar repetirlo, aclaremos que este Al-Shabaab no es el mismo que el famoso grupo terrorista somalí del mismo nombre. Es algo así como David Mitchell, el autor, que es una persona distinta de David Mitchell, el famoso comediante, solo que con más secuestros. Hasta donde sabemos, ningún Mitchell ha estado involucrado en eso. Aunque al inicio hubo confusión sobre el nombre de los atacantes, su identidad no se cuestionó. El doctor Eric Morier Janod, profesor de historia africana en la Universidad Queen's de Belfast, dijo que la mayoría de los atacantes eran de Mozumba de Pra, algunos de otros distritos de Cabo Delgado, y pocos tenían acentos extranjeros. Casi todos vivían en la ciudad antes del ataque. Los residentes que reconocieron a los insurgentes también cuestionaron que los ataques fueran indiscriminados. Un residente contó a la prensa: tenían machete, cuchillo y ametralladora. Uno me dijo que no temiera, que solo iban tras la policía. Sin importar el origen, el ataque desconcertó a las autoridades. Para el 10 de octubre, la policía había arrestado a 52 personas, lo que solo motivó a los insurgentes a responder con más violencia. Nuevamente, la policía respondió con arrestos, esta vez aumentando el número a 100 y cerrando 3 mezquitas que se creía tenían vínculos con los atacantes. Afortunadamente, siendo rebeldes islamistas violentos, respondieron de manera pacífica y con moderación. No. Asesinaron brutalmente a 2 aldeanos, a uno lo decapitaron y al otro lo quemaron vivo. Moderación. La violencia a tal escala tenía 3 propósitos. 1. Advertir al gobierno que Al-Shabaab no debía subestimarse. Cerrar mezquitas y arrestar a cientos no bastaría para detenerlos. Sirvió para asustar a los residentes y evitar que cooperaran con la policía. La mafia cometió un asesinato. Los insurgentes temen. Y finalmente, número 3, sirvió como una herramienta de reclutamiento para atraer a nuevos combatientes que veían la brutalidad como una forma de fuerza y desafío contra un Estado que había marginado a su minoría islámica durante años. Lo que siguió fue el comienzo de una insurgencia en toda regla. Al-Shabaab, al aumentar sus miembros, intensificó ataques contra civiles y funcionarios estatales. Su objetivo principal fue un director nacional de la policía, asesinado el 17 de diciembre. Con cada victoria, con cada arma robada a la policía, Al-Shabaab aumentaba no solo su apetito por la violencia, sino también su capacidad para infligirla.
Rápidamente evolucionaron de ser un grupo desorganizado a una organización terrorista que seguiría luchando contra el Estado más de 8 años después de su primer ataque. A medida que los combates se intensificaban, los analistas comenzaron a hacerse preguntas más profundas. ¿Por qué Cabo Delgado? ¿Y por qué ahora? Algunos expertos, incluido el clérigo islámico mozambiqueño Sheikh Said Habibeh, creen que el Islam radical es un factor clave detrás de la insurgencia. Sostienen que jóvenes musulmanes, frecuentemente discriminados por la mayoría cristiana, han sido radicalizados por predicadores extremistas de Kenia y Tanzania. Estos expertos también identificaron a estudiantes mozambiqueños de universidades en Arabia Saudita, Egipto y Sudán como fuentes de radicalización. Al volver a Mozambique, estos estudiantes solían tener problemas laborales y criticaban más las tradiciones sufíes locales. Joseph Handlon, profesor titular en la Universidad Abierta, ofrece una perspectiva diferente. Cree que la pobreza es el principal motor del conflicto. Mozambique es uno de los países más pobres del mundo, con más de la mitad de su población viviendo con menos de $1 al día. Cabo Delgado es una de las provincias más pobres, lo cual ya es mucho decir aquí. Cabo Delgado es pobre porque, tras la independencia, los gobiernos en Maputo se centraron en desarrollar el sur, dejando al norte sin oportunidades. Las comunidades como los Mawanis solían ser excluidas del poder por las élites del sur y la favorecida comunidad Makonde. Cuando se descubrió gas natural en la provincia en 2010, los residentes esperaban que su suerte cambiara. Sin embargo, para 2017 estaba claro que esas promesas no llegarían a las comunidades minoritarias de Cabo Delgado. Muchos lugareños sentían que los Makonde, las élites de Maputo y empresas extranjeras desviaban las riquezas. Sin importar los motivos de los atacantes, el gobierno parecía incapaz de detenerlos. Según el profesor Alicio Macamo, sociólogo mozambiqueño, los ataques muestran la fragilidad del Estado y las autoridades desconocen lo que ocurre en esa zona. Fin de la cita. El gobierno ofreció amnistía a los rebeldes, prometiendo empleos y escapar de la pobreza si entregaban las armas. Tras el fracaso, anunciaron operaciones de contrainsurgencia en el bosque alrededor de Mutambate, convertido en bastión insurgente. Maputo calificó las acciones del grupo como terrorismo, pero eso fue tan útil como los avisos en línea donde confirmas ser mayor de 18 años al dar clic. Las cosas se salieron de control. Al-Shabaab lanzó una campaña de violencia, pero aunque a estas alturas ya se esperaban los ataques, lo que sucedió después definitivamente no. En enero de 2018 circuló en redes un video de 6 personas vestidas de civil acampando en un bosque. Cubrieron sus rostros, alzaron rifles y, hablando en portugués y árabe, llamaron a los mozambiqueños a unirse para luchar contra el diablo y defender los valores del Islam que, según ellos, habían sido corrompidos. La elección del idioma fue muy precisa. Portugués para el mozambiqueño promedio y árabe como un guiño a algo más grande, una reivindicación de legitimidad dentro del universo más amplio del militancia islamista. Este video transformó la imagen del grupo de ser bandidos locales, extremadamente violentos, pero bandidos locales al fin y al cabo, a un proyecto ideológico envuelto en la imaginería y el lenguaje de la yihad global. Fue señal de que vendrían cosas peores. En abril de 2018 se reportó que combatientes de Estado Islámico de Irak y Siria se infiltraron en el país para apoyar a insurgentes. Aunque el gobierno pretendía tener el control total, todos fuera del departamento de propaganda estatal veían la verdadera situación. El grupo terrorista más temido del mundo ahora operaba en suelo mozambiqueño, y no había manera de que esto llevara a otra cosa que no fuera el caos. Ahora, el Proyecto de Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados, o Proyecto de Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados, ha informado que la asociación con Estado Islámico de Irak y Siria le dio a los insurgentes de Cabo Delgado acceso tanto a asistencia técnica como a apoyo financiero externo. Esto fue respaldado por la Organización de las Naciones Unidas, que informó que el Estado Islámico había encargado a Aya Somalia, con base en Puntlandia, coordinar el apoyo en toda la región a través de su centro CARA. Y sí, sé que la participación de un grupo terrorista somalí en un episodio sobre un Al-Shabaab diferente hace que todo sea aún más confuso. Pero para que quede claro, todavía no estamos hablando del más conocido. Esto sigue siendo mayormente una situación de David Mitchell menos famoso. La alianza con Ayur Somalia reforzó el enfoque del grupo para desafiar al Estado, centrándose en quejas locales y atacando el proyecto de gas natural. Ese apoyo rindió frutos en mayo de 2019 cuando los insurgentes vencieron al ejército mozambiqueño en Mozamboa de Praia.
Estado Islámico de Irak y Siria se atribuyó el ataque, diciendo que fue realizado por la provincia del Estado Islámico de África Central, provincia del Estado Islámico de África Central, que abarca Mozambique y la República Democrática del Congo, países que enfrentan su propia insurgencia islámica, la cual mencionamos en otro video. Échale un vistazo después de este si quieres. Para 2020, sin embargo, la insurgencia estaba cambiando de carácter. Los combatientes se alinearon más con el Estado Islámico y izaron su bandera negra sobre el territorio capturado. Pero quizás el desarrollo más revelador fue cómo cambiaron sus tácticas en el terreno. En lugar de brutalidad indiscriminada, buscaron ganarse a las comunidades locales, repartiendo suministros saqueados y presentándose como una alternativa a un gobierno en el que muchos de ellos ya desconfiaban. Que el grupo dejara de atacar civiles no indicaba un cambio, solo era una estrategia. Ofrecían la zanahoria de redistribuir la riqueza a una población empobrecida, mientras aún escondían el garrote detrás de la espalda, como pronto descubriría la gente de X-Taxi. El 7 de abril, Al-Shabaab atacó la aldea de taxis y primero intentó reclutar a los jóvenes usando incentivos. Cuando esto falló, reunieron a todos los jóvenes y los ejecutaron en lo que los testigos describieron como una masacre brutal. Periodistas locales reportaron que varias víctimas fueron decapitadas y los cuerpos se dejaron como advertencia para la región. Los aldeanos sobrevivientes huyeron a campos de refugiados sin preparación para recibirlos. El medio sudafricano Mail and Guardian reportó que mientras el gobierno provincial se preocupaba por la gente, el gobierno nacional parecía cansado de ayudar. Amin Dongunga, jefe de un organismo gubernamental para impulsar el desarrollo en el norte, declaró a la prensa: la gente no puede vivir recibiendo ayuda alimentaria y quejándose de que es insuficiente. Es esta actitud insensible de Maputo la que los insurgentes han sabido aprovechar con éxito al ofrecer incentivos. Estos ataques insurgentes llevaron al gobierno de Estados Unidos a incluir a Al-Shabaab como afiliado de Estado Islámico de Irak y Siria. El profesor Chris Alden considera que incluir al grupo en la lista de terrorismo de Washington pudo haber elevado su perfil internacional y facilitado el reclutamiento. ¡Ups! El conflicto continuó igual en 2020 y 2021, con los insurgentes atacando lugares vulnerables y el gobierno intentando responder. Según Proyecto de Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados, para finales de 2020, el gobierno perdía el control del norte, ya que los insurgentes dominaban carreteras clave que conectan Pemba con distritos del norte de Cabo Delgado. En marzo de 2021, Al-Shabaab aprovechó su control de las carreteras para atacar Parma. Si te preguntas dónde está Parma, no te preocupes, casi nadie lo supo durante su historia. Pero luego se descubrieron vastas reservas de gas natural en Cabo Delgado y el pueblo se transformó en un centro para la industria. El crecimiento se debió a un proyecto de $60,000 millones operado por Total Energies en la península de Afungi. Aunque esto impulsó desarrollos masivos, también convirtió la zona en objetivo de Al-Shabaab, que tras aliarse con Estado Islámico de Irak y Siria, hizo de atacar proyectos de gas natural un principio clave ideológico. Expertos en seguridad y observadores regionales, como Jasmine Opperman de Proyecto de Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados, ya habían advertido sobre esto antes del ataque. Opperman después escribiría en X: ¿por qué en el nombre de Dios no se tomó ninguna acción en respuesta a la inteligencia de advertencia temprana? Es una vergüenza. El ataque a Parma inició el 7 de marzo de 2021, cuando Al-Shabaab tomó el puesto fronterizo en Nonje, aislando la ciudad del resto del país. Los insurgentes, disfrazados de soldados y policías civiles, se infiltraron en Parma ocultando armas para el asalto. El día 24, más de 100 combatientes lanzaron un asalto coordinado en 3 frentes. Primero atacaron estaciones de policía y puntos de control, luego usaron explosivos en 2 bancos. Atacaron barrios residenciales y el proyecto de gas, matando a locales y trabajadores extranjeros. Cuando se calmó la situación, más de 1,100 civiles habían muerto. Lo que sorprendió a muchos observadores fue la escasa resistencia enfrentada por los militantes. La mayoría de las fuerzas de seguridad huyeron y quienes se quedaron fueron superados rápidamente. Una unidad del ejército cercana no ayudó a Palmer para no debilitar su posición en la península de Afungi. El gobierno enviaría tropas para recuperar la ciudad el 28 de marzo. Según Tim Lister, analista del Centro de Lucha contra el Terrorismo de West Point, los militantes mostraron conciencia táctica al retirarse rápidamente y evitar ser atrapados por el ejército. Para Al-Shabaab, el ataque fue un gran éxito. Pudieron tomar el control del pueblo relativamente fácil, mantenerlo durante 4 días y escapar sin sufrir bajas importantes. Se llevaron 23 toneladas de comida y cerca de $1 millón en efectivo según estimaciones. Lo principal es que mostró las mayores capacidades militares del grupo.
Alejandra Raymakers, analista de la empresa de inteligencia de riesgos globales Verisk Maplecroft, dijo a Cable News Network, cito, la capacidad del grupo para atacar múltiples objetivos simultáneamente en un enfoque de 3 frentes y el uso de armas ligeras combinadas con fuego de mortero para abrumar a las fuerzas gubernamentales en solo un par de horas demuestra un mayor mando, control y disciplina. El gobierno, por su parte, intentó actuar como el niño en el patio que perdió una pelea pero no quería admitirlo. Restringieron a los medios locales y buscaron imponer su narrativa de éxito. A los medios internacionales no les importaba lo que Maputo quisiera, y el New York Times publicó: militantes atacaron una ciudad clave en Mozambique. ¿Dónde estaba el gobierno? Los impactos para el gobierno fueron más allá de la vergüenza internacional. Total Energies se retiró del proyecto porque Maputo no pudo mantener una garantía de seguridad clave. Poco después de este ataque, el liderazgo del Estado Islámico declaró que Al-Shabaab, ahora conocido como Estado Islámico Mozambique o Estado Islámico Mozambique, operaría de manera autónoma de provincia del Estado Islámico de África Central. Piénsalo como una recompensa por el derramamiento de sangre, algo así como cuando tu jefe te asciende a gerente de línea por un trabajo consistentemente bueno. Lamentablemente, ese ascenso significó una sola cosa y solo una cosa para los civiles de Mozambique. Las cosas estaban a punto de ponerse mucho peor. Con todo esto pasando, quizá te preguntes, Al Simón, ¿dónde estaba la comunidad internacional, amigo? Esa es una pregunta importante, sobre todo por el riesgo de que el conflicto se extienda a países vecinos. Entonces, ¿dónde estaban? Bueno, según el profesor Alden, la comunidad internacional no intervino por 2 razones. Una, apatía regional. Durante meses, actores clave como Sudáfrica y Zimbabue dudaron mientras atendían sus propias crisis internas. Tanzania actuó tarde y solo envió tropas a la frontera tras el ataque de insurgentes a Kitaya, donde murieron ciudadanos tanzanos. La segunda razón fue Maputo. El presidente Felipe Nyusi, líder de Mozambique en ese momento, se mostraba reacio a aceptar ayuda internacional, ya fuera de socios regionales en la Comunidad de Desarrollo del África Austral o Comunidad de Desarrollo del África Austral o de otras naciones como Francia o Estados Unidos. Maputo temía que una intervención mostrara las dificultades del gobierno ante los insurgentes y debilitara el liderazgo de Frelimo. El gobierno optó por asociarse con compañías mercenarias como el Grupo Wagner de Rusia y el Grupo Asesor Dirk de Sudáfrica, Grupo Asesor Dirk, pero estas alianzas no tuvieron éxito. Wagner salió de Mozambique en marzo de 2020 tras varias derrotas ante los insurgentes. De acuerdo con el Daily Maverick, las derrotas se debieron a que los soldados entraron en combate sin suficiente inteligencia, entrenamiento o conocimiento del terreno. También tuvieron problemas para coordinarse con el ejército mozambiqueño por la barrera del idioma, lo que complicaba la coordinación. Fueron reemplazados por el Grupo Asesor Dirk, quienes, a pesar de tener más éxito, eran mucho más controvertidos. Sí, lo eran. Más polémicos que el Grupo Wagner de Gaddafi, conocidos por matar a mazazos a sus compañeros desertores. Amnistía Internacional reporta que el Grupo Asesor Dirk atacó repetidamente infraestructura civil, incluyendo hospitales, escuelas y hogares. Amnistía también acusó al Grupo Asesor Dirk de racismo, específicamente de priorizar la evacuación de víctimas blancas sobre víctimas negras durante la Batalla de Palma. Irónicamente, sería la Batalla de Palma la que finalmente llevó a una mayor intervención internacional en el conflicto. Tras el ataque, la Comunidad de Desarrollo del África Austral aceleró la planificación de una intervención militar regional. La Fuerza de la Comunidad de Desarrollo del África Austral, desplegada en Mozambique el 15 de julio de 2021, permaneció cerca de 3 años, saliendo por falta de fondos y el cambio de prioridades regionales hacia la lucha de la República Democrática del Congo contra el M23. En ese periodo, el Centro Africano para la Resolución Constructiva de Disputas, atribuyó a los despliegues la expulsión de insurgentes, el decomiso de armas y el apoyo al flujo de ayuda humanitaria y al retorno de desplazados a sus hogares. Sin embargo, estos logros fueron de corta duración. Defense Web, medio sudafricano de seguridad, informó que el retiro de la Comunidad de Desarrollo del África Austral en 2024 dejó un vacío de seguridad que los insurgentes aprovecharon para aumentar ataques. Junto con las fuerzas de la Comunidad de Desarrollo del África Austral, Mozambique también firmó un acuerdo bilateral con Ruanda, permitiendo que la nación más pequeña desplegara a 1,000 efectivos de sus fuerzas de defensa y policía en Cabo Delgado. En los años siguientes, las tropas ruandesas en Mozambique pasaron de 1,000 a cerca de 5,000. El gobierno de Mozambique justificó el aumento por la mejora en la seguridad regional. Si bien las tropas ruandesas sin duda han tenido éxito en el campo de batalla, la falta de reformas de seguridad en Cabo Delgado ha sido un motivo de preocupación para los observadores regionales.
Colton Caldedo, un investigador del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de la Universidad Joaquim Yassana, señala temores de que las fuerzas ruandesas puedan volverse laxas en sus operaciones, empeorando la situación de seguridad y, en última instancia, haciendo que las tropas ruandesas sean más necesarias para la seguridad de los habitantes locales y las empresas. Estos temores se están materializando. Según proyecto de datos de ubicación y eventos de conflictos armados en marzo de 2025, una figura de alto rango de la Fuerza Local de Mozambique, una milicia respaldada por el gobierno que lucha contra el Estado Islámico Mozambique, acusó a las fuerzas ruandesas de no estar dispuestas a enfrentarse al Estado Islámico Mozambique en combate. Él dice que las fuerzas ruandesas solían llegar horas después de un ataque, aunque estaban cerca. Esa dinámica puede generar un círculo vicioso. Mientras Mozambique dependa de tropas externas y no atienda sus debilidades militares y de gobernanza, será más difícil reconstruir la confianza en el Estado. Ahora es claro que la participación internacional, aunque esencial, no ha sido una solución mágica. Según Austin Doctor, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Nebraska en Omaha, Estado Islámico Mozambique cambió de tácticas después de Parma y la llegada de actores internacionales. Al ya no poder controlar pueblos, el grupo se fracturó en células más pequeñas y móviles que se internaron más en el territorio. Sus ataques se volvieron esporádicos, menos para tomar territorio y más para sembrar miedo, y lo lograron. Para el verano de 2025, se estimaba que el conflicto en Cabo Delgado había causado la muerte de 6.100 personas y desplazado a más de 700.000, según el Global Protection Cluster, una red de organizaciones humanitarias liderada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. La frecuencia y aleatoriedad de los ataques han vuelto la región casi ingobernable. De ser una provincia dedicada a la extracción de gas natural, Cabo Delgado ha caído en un estado de anarquía, con secuestros, asesinatos y agresiones sexuales en aumento. Estos son los ataques que la región vio en julio y agosto, obligando a personas como Rosalina Maciel a huir de sus hogares. ¿Recuerdas a Rosalina? Era la mujer local de la introducción quien vio a los militantes incendiar su pueblo. Y lo peor de todo es que nadie parece tener idea de cómo evitar que cosas así vuelvan a suceder. Si la intervención internacional no ha sido la solución y Maputo no ha logrado vencer al Estado Islámico Mozambique, debemos preguntarnos qué se necesita para lograr la paz en Cabo Delgado. El presidente Daniel Chapo prefiere el diálogo, una idea que no es del todo nueva. El expresidente Joaquim Chissano lo sugirió por primera vez en 2021, pero que un presidente en funciones lo respalde abiertamente le da mucho más peso. Sin embargo, el profesor Eric Morier-Genoud cuestiona qué tan exitoso será el diálogo, cuando el objetivo final de los insurgentes es el rechazo total del Estado laico de Mozambique y la creación de un orden islámico. Dado que ven esto como una cuestión de fe y no como una negociación política, los líderes más radicales podrían rechazar cualquier negociación de plano. Entonces, si el diálogo está fuera de cuestión, ¿qué otras opciones existen? Bueno, según el Instituto de Estudios de Seguridad o Instituto de Estudios de Seguridad, la mejor opción de Maputo para resolver este conflicto es crear una estrategia que aborde los aspectos de seguridad humanitarios, políticos, económicos, sociales y religiosos de la insurgencia, lo cual definitivamente es más fácil decirlo que hacerlo. La verdad es que nadie sabe realmente qué traerá una paz duradera a Cabo Delgado. Expertos pueden proponer estrategias, fuerzas regionales, desplegar tropas y políticos prometer diálogo, pero lo intentado hasta ahora no ha funcionado. El gobierno no parece abierto a nuevas ideas. Lo más lamentable es que Cabo Delgado parece insignificante frente a la violencia en Ucrania, Sudán o Gaza. El número de muertos es menor, las apuestas geopolíticas son más pequeñas y la cobertura internacional es fugaz. Sin embargo, para personas como Rosalina, la magnitud del conflicto es irrelevante. Todo lo que poseía fue reducido a cenizas. No tiene hogar donde volver. Demuestra que incluso un conflicto con menos muertes deja una devastación que tardará décadas en sanar. Aún arruina vidas, incluso cuando ocurre lejos de los titulares. Sebastián Traficante, jefe de Médicos Saint-Francier en Mozambique, lo expresó mejor que nadie. La crisis no puede permanecer invisible. Si el mundo decide prestar atención o no, solo el tiempo lo dirá. Si nada cambia, personas como Rosalina seguirán atrapadas en un ciclo de desplazamiento, pobreza y miedo. Y esa no es manera de vivir. Gracias por vernos.